aviso que el de Gmail nunca me llegó. ¿No Sí, te te llegó el cuento que a Gmail? mí me llegó a las 10:44, ¿no? Oh, qué raro. ¿Y cuál te Bueno. llegó, el de Zencast o el de Gmail? El Espérate. Zencast. Déjame, ¿Viste? dame un segundo. No le puso Vamos a enviar, weón. No, lo dejé en borrar. Lo dejé en borrar. Mira, mira. De repente dije, espérate. No, lo dejé en borradores. Tal cual, aquí está, borradores 1, ahí está. Ahí está. Así que Está bien voy a bonito. repetir que me esperaron. Está bien bonito aquí el correo. Capítulo 218, ahí está, lindo. Borradores. Vamos a borrarlo entonces. Con razón. Yo dije, qué raro que se demoran tanto. Ya. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Su podcast, Hablando Cómics, su podcast chileno por el mundo de cómics. Aquí estamos, el equipo El completo. Me gusta porque nos dijo empecemos. Menos mal, dijimos una barbaridad. Como pueden escuchar, está Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, semana corta, agitada y cansada. Pero Oye, las semanas cortas que son fatales para nosotros. Más Sí. pegan, menos tiempo para nosotros, pero... Sí, para ustedes nomás, sí. Ustedes, los que trabajan Bueno, en ley, el resto no. pueden escuchar a mi Lo bueno hermano que ya reclamando. pasaron 30 segundos y ya estamos hablando de algo de pega de derecho. Sí, Sí, sí. pues. Se me sorprendió Y que está- yo estuvieran hablando de cosas aburridas. Y muy calladito estaba Fernando. ¿Cómo está Fernando? ¿Qué tal? Hola. Y está también Francisco, mi hermano. Hola, Francisco, ¿cómo va la vida? Aquí, pues. ¿Y tú cómo estás? Yo súper, tranquilo, todo bien, todo feliz. Fui al doctor para los que preguntaron en algún momento y mi espalda está bien, pero tengo que iniciar tratamiento kinesiológico, eso es todo. No hay más tema. La lesión es leve, está recién iniciándose, es buen momento para ¿Bajarle peso? Sí, no, sí, eso sí, por descontado. Por descontado. No voy a ser yo el que tiene esa. No tirarás esa piedra. No, pero por descontado, tienes toda la Vale, razón. yo voy al dentista de mi hija y me dice baje de peso. Y el dentista ya es como, oye, pues. No lo el de mi hija, bueno, ni siquiera el mío. Sí, sí. El mío lo doy por descontado. Bueno, y el capítulo del día de hoy vamos a hablar de un título curioso, especial, diferente. Superman bajo el sol amarillo, o bajo un sol amarillo, no sé cómo es la traducción en inglés. Bajo un sol amarillo, una un sol novela amarillo. de Clark Kent. Sí, una novela de Clark Kent. Que está curioso, está bien interesante la historia, así que nada, vamos a entrar más allá, o sea, más en profundo un poco más adelante. Y como siempre, antes del tema, empezamos con las noticias de la semana. Fernando Galvez, ¿cómo vas? Yo solamente tengo dos. Yo Dale. sé que Cristian tiene más, pero solamente aportaré con dos. Primero, Dale. el Yo tengo episodio más. de ¿Qué tengo? She-Hulk. ¿Qué tengo? Sí, Ah. tienes dos. El Sí. episodio de She-Hulk ya se estrenó. Sí. Véanlo, disfrútenlo y después critiquen. Y Ya. la sorpresa fue la de ayer. La gran sorpresa, ese episodio adicional de Sandman, de la serie de Netflix, con dos historias muy bonitas, muy Sí. importantes dentro de la mitología de Sandman. El A ver, sueño de un millar de gatos y Calíope. Sí, Nice. que deben ser dos de los títulos más bonitos de un cómic. O sea, Sueño de un millar de gatos es un título hermoso. Cristian justo estaba empezando a hablar del tema y no quiso extenderse para que habláramos en el podcast. Cuéntanos, ¿qué te Claro, gusta? que ya lo vi anoche. O sea, el sueño de un millón de gatos. Un millar de gatos. Un millar. Se escucha, pero para Mil. el común y corriente es la historia de los gatos. Yo creo que todos la conocimos así, como la historia de los gatos. Qué linda, weón. Sí. Sí. Qué linda. Qué buena decisión fue hacerlo animado. Porque permite cosas que tal vez con el CGI no se pudieran ver. El cuervo, Sí, hubiera el notado, cuervo hubiera muerto notado con voz de Neil Gaiman, ¿no? Todo esto. Sí, hubieran usado gatos como filmados reales. Se hubiera notado mucho el CGI, la diferencia. No hubiera sido distinto. Pero está bien hecho. El gato pequeño que no logra saltar. Me gustó y me gustó harto. ¿Y sabéis qué? Y yo, mira, no sé si es tanto que me gustó, o sea, es todo lo que me gustó, pero también es como que sentí como que, ok, pueden hacer el sueño de una noche de verano como un especial así. ¿Quién ¿Qué es sabe? lógico? Yo sentí eso. Que es lo lógico. A ver, para los que no sepan, porque obviamente hay mucha gente que puede estar viendo este podcast y no conocer Sandman. Sandman, si bien tiene un arco central que es la historia de Morfeo, de Sandman,
que transcurre a través de todo el arco, toda la historia que te están contando, obviamente. Entre medio hay ciertos capítulos que son independientes, que hablan del universo de Sandman, pero que no tienen que ver directamente con la trama. Te rellenan espacios, te ayudan a entender el universo de Sandman y toda la cuestión. Y por lo mismo, meterlos en temporada, eso yo creo que sería súper difícil. ¿Ya? Lo más seguro es que la próxima temporada incluya el tomo 4 y se salte el 3, porque el 3 es una compilación de historias cortas, del cual hicimos un especial, que es bastante bueno, en donde hubo un psicólogo y un psiquiatra participando con nosotros. De hecho, hablamos de Sueño de un millar de gatos. Así que los invito a ir a ver ese capítulo. Esta idea es muy buena, porque además mantiene como calentita la pantalla, así como no se olviden de que existe Sandman y nos tiran estos regalitos. Y como tú muy bien Tal vez dices, fue muy pronto. Sí, o sea, bueno, eso es que que- acabas de decir, ¿cómo nos vamos a olvidar si lo estrenaron hace menos de un mes? sí, lo que pasa es que por lo que se explicó por redes, este fue un error. El capítulo estaba, pero no iba a ser lanzado ahora. Y alguien apretó mal un botón, literalmente, y se estrenó. ¿Ya? Porque el capítulo estaba arriba, todo listo, pero iban a esperar a un anuncio. O sea, supuestamente van a ser 2 capítulos como de enlace, que probablemente la próxima va a ser... podría entrar ahí Sueño de Noche de Verano, uno nunca sabe. Y de ahí vendría la temporada nueva. Pero claro, tú decís, ¿cómo lo íbamos a olvidar? Exactamente, porque fue un error. Se equivocaron. Ahí parece que se despidió alguien. Un buen error en todo caso. Sí, no. Así no un olvidamos error que son feliz para humanos. nosotros. Un error feliz para nosotros. Pero hay alguien que se fue cortado por un dedito mal puesto. Eso es todo. No sé, a ver, No, a ese hombre tiene que haber un aumento de sueldo, weón. Fernando, ¿tú lo viste? Sí, los vi ¿Y te ayer. gustó? Sí. Ah. De hecho, el cast de voces Está potente. está tremendo. Tremendo el cast de voces. La Sandra Oh es la gata, Sí, ¿cierto? la gata. Tiene a David Tennant también. Sí. Sí. Y bueno, y siempre con actores asociados a Doctor Who, Eso iba a decir lo mismo, sí. porque también en Calliope tiene a 2 importantes actores partícipes de la mitología de Doctor Who. Sí. Que- Muchas flores a Sueño de un millar de gatos, pero Calliope está tremendo también. sí. Ujú. Muy bien. ¿Y sabéis qué? A ver, es una historia que es súper importante porque te sienta una base. Sí. Que tú no sabías eventualmente hasta dónde van a llegar con la serie. Es Netflix y uno siempre tiene que temer que cancelen la serie. O sea, es que a veces cancelan por cuestiones que no son muy lógicas. Por lo tanto, sentar esta base para lo que viene de la historia eh, es bueno porque te da esperanzas de que por lo menos se pretende avanzar y avanzar harto más. Sí. Porque esto, o sea, Calliope es una historia unitaria, se entiende por sí sola, pero el detalle de Orfeo es Sí, súper importante. Porque después hay es otra historia más importante. que tiene que ver Claro. con Orfeo, con Oneiros. Y la verdad, a ver, cuando uno lee Sandman y si te fijas en las fechas, tú te das cuenta que Gaiman planificó todo con una distancia enorme. O sea, hay historias que aparecen 5 años después que tienen que ver con historias anteriores. Y wow. Y eso pasa un poco con Calliope. Calliope no directamente aparece, pero sí como las consecuencias de la historia, entre comillas. Así que está re bueno. No sé, Francisco, ¿tú lo viste? No, estoy recién en el capítulo 6, aunque ya había nada en el infierno, cosa que también tiene mucho que ver con lo que están diciendo de personajes que se te vuelven a aparecer más adelante. Sí, Que uno mira así como es imposible no pensar en la anticipación de eso. Sí. Pero no, yo veo estas cosas con tranquilidad. No, yo también. Sí. Pero lo que pasa es que ayer no tenía nada que hacer, me acosté medianamente temprano, cosas raras, y está el capítulo y era como lo vamos a ver. Y lo vimos. Vamos a ver. Falta una noticia bien importante también. Acuérdense que esta semana murió. Se estrena. Espérate, Ah, disculpe, Tom. dale. El entintador. Sí. Sí. Falleció esta semana Tom Palmer, a los 81 años, que es un entintador muy importante en Marvel. De hecho, Shazam, Daniel puso, estábamos hablando de Daniel hace un rato, Daniel puso que era su entintador favorito. Dentro de las obras que él tiene, yo creo que la que yo sí conozco es La tumba de Drácula, que de hecho también hablamos de La tumba de Drácula en su momento en este podcast.
Nada, murió a los 81 años, fue un gran artista, que por lo demás también, el chiste que tiene como entintador es que le daba mucho carácter al dibujo. En La tumba de Drácula, al menos, el trabajo que hacía como imitando el grabado era muy bueno, muy, muy bueno. Y eso, lamentamos su muerte, pero son cosas que pasan, y el caballero tiene 81 años, ya vivió una gran vida. Y como siempre, hay que recordar a los artistas por su obra. Supongo que Chazán irá a poner alguna cuestión en oferta. Así que vayan a comprar la obra correspondiente del artista. Que a todo Fernando, esto en Panini Chile lo tiene, ¿eh? La tumba Sí. de Drácula. sí, La tumba de Drácula completa. Sí. Ah, bueno, también lo invitamos a ver ese capítulo. Fue hace como el año pasado, ¿sí? Para octubre hicimos Drácula y La tumba de Drácula. Estuvimos ahí hablando de las versiones comiqueras de Drácula, y hablamos también de que Panini lo había sacado completo, que también a nosotros nos sorprendió en su instante, porque cuando hicimos la investigación pensábamos que no iba a estar y estaba completo. Así que aprovechen. Y de verdad es una gran obra, ojo, no es como por aprovechar el momento o algo así. La tumba de Drácula está súper buena, muy muy buena. Eso. Fernando, tú ibas a decir otra noticia. Sí, este domingo se estrena La Casa del Dragón. Seguimos con el universo de Juego de Tronos a la espera de que se estrene el 2 de septiembre Anillos del Poder de El Señor de los Anillos. Mira, te lo pongo así, entre esta precuela y la de Anillo del Poder, prefiero la Anillo del Poder. Yo no sé si soy la voz del fan de Juego de Tronos, no me voy a adjudicar eso, pero personalmente a mí me decepcionó tanto el final de la serie que no sé si voy a ver esta cuestión. Sí, el final de la serie de Game of Thrones, nah. ¿Sí? La última temporada es horrenda. O sea, por favor, el enano pasa de ser una fuerza en la naturaleza a ser un enano que camina curado toda la temporada. No hace nada más en la última temporada de Juego de Tronos. El enano no hace nada. Lo siento el spoiler, pero en serio. Y eso es ofensivo. O sea, tenías un personaje que era potente, poderoso en cuanto a su mente, a sus intereses, tenía su agenda propia, había sobrevivido todo, y no supieron qué hacer con el personaje en la última temporada y lo dejan ahí caminando. Camina para allá, camina para acá, camina para allá, camina para acá. Eso todo. Sí. No, un insulto a la última temporada. La última temporada es un insulto para el fanático de los libros. Así que no, yo no espero. Temporadas anteriores peores. No, yo considero que la última es bastante el final. No sé, yo considero que yo tengo tema con el último capítulo, con los últimos dos. ¿El epílogo sobre todo? Yo no soy tan... Fíjate que el epílogo me gustó harto, o sea, le encontré lógica, no, le encontré lógica más que otra cosa. ¿Sabéis lo que me pasa? Que para la serie, el Juego de Tronos no era una serie. Tú creíste que es una serie coral, pero no es una serie coral, es una serie sobre los hijos de... Sí, los Stark. Los Stark. Sí. Entonces, por lo tanto, son ellos los protagonistas, y por mucho que uno sintiera una simpatía extrema con el personaje de Tyrion, y especialmente me sorprende lo que dijiste, porque te lo dicen en la primera temporada, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Él te dice que él fornica y bebe. Sí. Y te molesta, weón, que están caminando y bebiendo, compadre. Eso era él. No, lo que pasa es que, dadas las circunstancias, el tipo era un generador de conflicto, un generador de historia, pero ya cuando las historias se tenían que unir, tenéis que elegir una, y lamentablemente no era la de él. No la dan para nada, porque él tenía toda una historia propia que no se cierra, que era la búsqueda de su esposa, de su primera esposa. ¿Ya? Él la busca, y es parte de sus objetivos de vida, y se perdió. Eso de hecho, es el punto de lo que te está diciendo Cristian. Que no es sobre él. Él no es un protagonista realmente. Sí, lo que importa es cerrar acá en la casa Stark. Y de hecho, yo estoy haciendo el ejercicio de ver las primeras temporadas ahora, que en HBO te las tiran lunes, martes, hasta domingo. Ahora, igual. Lo que decías, Cristian, te van dejando la semilla de todo lo que al final termina cerrando. Si honestamente el cierre por eso para mí está bien. Yo no estoy hablando de si me gusta para dónde va la historia. Creo que cierran con lo que te prometieron al comienzo. O sea, es que sí, pero además te cierran al revés, po. Porque este otro elemento que también a mí me molestó un kilo en el cierre de Juego de Tronos, que es que la historia parte con magia, ¿ya? Porque no sé si bueno, supongo que tú viste hace poco el primer capítulo, ¿no? Sí, de el hecho, primer capítulo parte... Claro, el primer capítulo parte con magia.
parte con magia. La magia es el inicio de la historia y no termina con magia, porque no se cierra esa historia bien. Porque No, el termina con problema dos que tienen cosas. Perdón, empieza con dos cosas. Por un lado, Sí, sí, la magia, tiene dos un finales. detonante, Tiene dos y principios, dos finales. también empieza con la decisión de matar a un traidor. Parte con algo igual muy Sí. mundano también. Sí, por eso. Y te muestra esa dualidad desde el comienzo. Es que tiene dos inicios. Tiene el inicio mágico, que es el gran conflicto de los caminantes blancos, que es el conflicto mágico. Y tiene el conflicto más político normal, mundano, como tú dices, que es este juego político. ¿Ya? Y cierra muy mal el tema mágico. ¿Por qué? Porque en realidad los guionistas de HBO sí saben qué hacer con política, porque han escrito guiones de política. No tienen idea qué hacer con la magia. Por eso te mataron el dragón tan rápido. Por eso sacaron, si ustedes se fijan, en los últimos capítulos, te sacan toda la magia lo más rápido posible. Matemos la magia rápido. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con esa cuestión. Lo que pasa es que eres La un sacaron animalista rapidito. de dragones. Sí, Y no, se no. murió no, el dragón y sí. ya perdiste interés en la serie. No, después de interés completo. Pero bueno, me pasa que la gente, o sea, yo era parte de eso. Lo que sí uno puede justificar la crítica es que te vendieron que el gran enemigo no era el gran enemigo. Sí. El gran enemigo no eran los caminantes blancos. El gran enemigo resultó ser, al final de cuentas, los mismos Targaryen. Sí. Porque Daenerys se vuelve loca, o sea, pasa a un punto de no retorno. No sé si vale la pena contar esta altura, así como que sea un spoiler, ¿no? Claro, pasa a un punto de no retorno con la muerte de su ayudante. ¿Cómo se llama la esclava? Sí, no me acuerdo, pero la que se volvió Pero como ella, su acompañante, entre comillas. Claro, ella, Eteria, así como Ángel. Cosa más linda. Con la muerte de ella ya pasa ese punto de no retorno, cuando ya se da cuenta que. Y ahí es cuando Tyrion se da cuenta que él ya no tiene poder sobre ella, no ejerce, y por eso se dibuja al final en el último capítulo. O sea, de hecho, ponte tú, el tema de la locura de la reina, a mí me gusta. Y de hecho creo que le falta. Porque yo creo que la locura de la reina en los libros, lamentablemente, adivinen que no han terminado los libros, así que yo creo que era lo que venía. Van a terminar 2 series, Juan, y el Juan no va a terminar los libros. No, si no va a terminar los libros. No, si no los va a terminar, si el viejo no los quiere terminar. No los quiere, Millonario, porque ya el no final necesita seguir escribiendo. No, y además cachó que el final no funciona. Probablemente el final que él tenía era más o menos ese, porque supuestamente les dijo a los de HBO cómo terminaba. Entonces, si efectivamente ese es el final, no funciona, no cierra bien. Sí, aun cuando él ha dicho abiertamente que él hubiera ido por otro lado. Sí. Pero eso no significa que eso no sea el final. Sí, no, el final. Yo creo que el desarrollo está muy mal hecho y yo creo que le faltó locura a la reina porque creo que es lo que venía. De hecho, la locura de la reina empieza cuando quema a las mujeres estas ¿cómo se llaman los mongoles? Se me olvidó el nombre. Uy, se me olvidó todo el nombre ahora. Dothraki. Los Dothraki, cuando mata a las ancianas Dothraki, es el inicio de la locura de la reina. Porque las quema. Y las quema viva. Esa cuestión está muy buena. Y ahí sale de ahí, y por eso es que los Dothrakis quedan como acéfalos, entre comillas, sin como el liderazgo espiritual que hacían las mujeres. Y que también me parece un concepto súper curioso que le aplica, que está muy bueno. Y por eso queda como la única mujer. Al matar a todas las ancianas Dothraki, queda como la única mujer anciana. Y pasa a ser la única líder espiritual de los Dothraki. Así que por eso que los Dothraki la tienen que seguir. Porque se acabó. O sea, es ella. Ya, ahora, dime. No, digo, como serie fue increciendo en algunos conflictos. Sí. Que claro, visto desde la perspectiva del impacto visual y el impacto narrativo en televisión, pareciera ser que claro, se ven mejor incluso que la muerte de Daenerys. Sí. Pero ¿sabéis lo que me pasa? Que el clímax en una historia no es el final. No, sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Pero yo creo que la resolución de las historias principales está mal hecho. O sea, no sé si mal hecho, es decepcionante. ¿Ya? Y me parece a mí que Martin lo iba a hacer diferente. ¿Ya? Porque además se anuncia mucho eso en la historia. Todo lo que iba a pasar con Arya. Sansa es un personaje en la serie que es completamente diferente a los libros. El personaje de Sansa en los libros es detestable. Arya era un personaje ultra, hiper, mega potente. Que no es que se desdibuje, porque finalmente tiene mucha importancia al final, pero le falta un cachito extra. ¿Ya? Que también tiene que ir con la magia, pero esa es otra cuestión.
es otra discusión. No sé, Fernando, tú ahí estabas muy callado. ¿Qué opinas de esta? Mira, respecto a Martin, yo creo que este caballero no va a terminar los libros, porque ya, mira, ya con esta serie que sale ahora, ya con eso tenéis por lo menos unas 3 o 4 temporadas aseguradas. Sí. Ya con eso ya el gallo ya tiene más plata para 3 generaciones más. ¿Qué le importa el Más libro? plata es la que nunca pensó tener en su vida. Imagínate, acuérdate que ya había hecho una precuela Sí. respecto a los Targaryen, que todavía de esa precuela, que son como de hace como 5 años, No, todavía le queda hacer más continuaciones de eso, Sí, para sí. ese universo de precuela. Más la historia del caballero con Egg, que esa también se va a hacer serie. Sí. Entonces, puede dar las excusas que quiera, compadre. Puede aparecer sí. en los eventos que quiera. El tipo no va a terminar el libro porque ya sacó la Aquí. plata, que volvió al Lo éxito que... Entonces, ¿para qué? ¿Para Lo que qué muestra desgastarse? una falta de compromiso con la hora, Pero si indescriptible. mira, no es el único caso. No, sí. Hay otro ejemplo, Patrick Rothfuss, que se supone que es el autor de fantasía que iba a ser el nuevo George R.R. Martin. El tipo tiene una trilogía que se supone que es del Asesino de Reyes, y el tipo ha escrito 2 novelas y un libro de relatos. ¿Ya? En realidad son 3 libros gigantes de 800 páginas, que se supone el tercero el que no ha terminado, y eso corresponde a la introducción recién del universo de fantasía que quiere exponer. Ya, ok. Y no lo ha terminado por lo mismo. No lo ha terminado por lo mismo porque ya tuvo el éxito y ese libro se sigue vendiendo, y ¿para qué seguir con la cuestión? Lo dilata, no, si ya ahora ya tengo un borrador, no, ya se lo mandé al editor, lo estamos revisando, probablemente en un tiempo más, siempre la carta abierta a de que en algún momento va a salir. A diferencia del otro escritor de fantasía que es muy famoso, que es Brandon Sanderson, ese compadre saca libros, le ata una piedra y saca libros. De hecho, hace unos meses hizo un Kickstarter para publicar, no sé si eran 5 o 6 novelas más. Si el gallo enfermo por publicar, y todos los libros le va bien, y todo es fantasía, que creó todo su universo del Cosmere, que es un universo que tiene magia, tiene ciencia ficción, tiene de todo. Y el tipo está pero cagado de la risa. Y aparte, imparte en la universidad un curso de escritura creativa, allá en Utah, donde él vive. Y el gallo sigue y es muy comprometido con las redes sociales. El gallo tiene su canal de YouTube, ¿cachai? Siempre está interactuando con su público y en constante trabajo. Y sigue publicando. Sí, de hecho, tiene 4 libros de una historia de 12 ya publicados. Uno por año. Ese va bien. Está enfermo no sé de dónde saca tiempo el compadre para escribir y publica. Y de diferencia de Martin o de Stephen King, tú lo ves relajado, el viejito sigue publicando, publica 2 libros al año, cagado la risa, y más encima se siguen haciendo adaptaciones de sus productos en cine, en televisión. En cambio Martin, ahí, ¿para qué más? Si ya... Sí, Martin ya viene de buscaba... vuelta ya, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a exigir todo el viejo? Termínate la historia, vamos a estar por cuál. ¿Qué? Compadre, ya me regodí de plata. Escritor nomás, sí, Stephen King tiene una política de trabajo, él trabaja para su texto. Stephen King se levanta en la mañana, se toma un café y se sienta a escribir. Sí, y se sienta a escribir todos los días. Entonces, y Sanderson también tienen disciplina. De hecho, no sé si vieron en YouTube una charla que dio justamente, que George R.R. Martin entrevista a Stephen King. Tiene una conversación como de casi 2 horas. Y en una de esas partes le pregunta a Martin, oye, ¿cómo escribís tanto, po? A Stephen King, po. El tipo ha hablado sobre eso y por eso escribe hartas columnas y harto cuento corto, porque si no se siente capacitado para escribir respecto del libro principal que está escribiendo, bueno, se salta a otra cosa a escribir. Y bueno, la queja de esa metodología, dicen que por eso de repente los libros de él se desinflan, especialmente al final.
porque él se esfuerza a escribir incluso si no, su política de descarte de texto no es tan grande como la de otros escritores. Hay escritores que tienden a descartar texto y él dice que él cree que es una estupidez. No corresponde, porque al fin y al cabo es lo que es nomás. Después sacará otra historia y corregirá o eventualmente contará la historia en otro lado. Sí, de hecho, Stephen King tiene un libro que sale ahora en septiembre que se llama Cuento de Hadas. Que ya. Otro relato de fantasía, horror. Pero el tipo ya sacó otro, ¿cachai? Y ya venía con Billy Summers, que es del año pasado. Y una novela corta que sacó a principio de año y ahora remata con este. Bueno, y sigue. Bueno, eso. En resumen, nada, lean. Busquen escritores pobres que necesitan terminar su obra. Que vivan en un sótano o que quieran salir del sótano, a eso hay que pagarle un libro. Al resto no. Excepto a Stephen King, que va a seguir escribiendo aunque pase lo que pase. No, a Stephen King hay que quitarle la máquina de escribir. A Stephen King, ya, suéltate, sosiégate, hombre. Váyase de vacaciones un rato. Yo siempre digo, Stephen King, no compren el texto nuevo, compren el que sale del edición de bolsillo. Porque Stephen King es como para ir leyendo en la micro. El transporte público son historias entretenidas para eso, ¿cachai? Pero por lo mismo odiamos a Martin. Gracias. Ya. ¿Hay algo más, Fernando? No, démosle al tema principal del día de hoy. No, una cosita. Salió imagen de Doombreaker. El personaje que va a salir en los 30 años de Superman. Perdón. Ese número tan especial, señor Badilla. Ese número especial. Que no genera más de un conflicto, ¿cierto, Fernando? O sea, es una portada y se salió que era Doombreaker porque tenía 4 brazos. Sí. Es como que estamos volviendo a los 90. ¿Qué más le hacemos? Pongámosle otro brazo. Que sea como Goro, el de Mortal Kombat. Claro. Tú pusiste fue muy chistoso porque no había cachado que no éramos amigos en Instagram, en Daily Planet y de Orlando Comic. Ni tú me seguías ni yo te seguía, pero yo te sigo como persona. Yo te seguía como persona, pues, ¿cachai? Entonces ahí vi la noticia y dije, la voy a publicar en Devorando. Y dije, ¿y no somos amigos? y sé que yo pensé lo mismo, este desgraciado recién me está siguiendo. Y también. No éramos amigos. Éramos amigos como. ¡Ya, éramos amigos! Con mi Instagram personal, pero no con. Yo dije, chuta, vergüenza, bueno, no importa, mejor es pasar la vergüenza ahora. Hago eso y como, tampoco amigo mío. Yo en Daily Planet como que no sigo a nadie, se olvida. Sí, no, si me pasa, en Orlando Comics seguimos solamente a los. Y si ya vamos. Seguimos a nuestros seguidores. Pero ¿qué te está diciendo? Cristian, sí. Te había hecho un comentario en Instagram sobre la portada, que te parecía que te llamaba la atención, aunque tampoco era como que la historia fuera la mejor para ti. 4 brazos, dije. Sí, con 4 brazos. Sí, está bien, me sorprende, pero o sea, hay que esperar nomás que salga, a ver qué es, po. Sí. La otra vez hablamos y yo sí como que tengo mis dardos de que alguien tiene que matar, po. Si no, no puede ser una muerte de Superman. No puede ser una muerte de Superman sin una muerte de Superman. Sí. Así que aquí vamos a ver a quién se echan. Sí, oye, a todo esto, para el que no tenga la muerte de Superman, va a salir una reedición en noviembre del Superman 75. Ya. Aparte de las ediciones, las 800.000 números del Superman de 30 aniversario, al mes siguiente va a salir una reedición del Superman 75. Así que, por si alguien lo quiere tener. Ahí está, todos sus datos supermanianos en este momento. Ya, ¿hay algo más o vamos? Vamos. Estamos listos. Antes de empezar, le queremos dar las gracias a nuestros Patreon. Les queremos recordar que hay 2 tipos de membresía. Una membresía por $3, mediante la cual ustedes aparecen en los créditos de este querido podcast. Ya luego van a haber sorpresas para los Patreons. Sí, sabemos que estamos en falta con ustedes, pero tranquilo, para allá vamos. Y una membresía de $70, mediante la cual ustedes pueden comprar un título para un capítulo dedicado al cómic, obviamente, en el que pueden participar si quieren o pueden. Y ante nada les queremos recordar que una vez siendo de un Patreon, siempre de un Patreon. Gracias por el apoyo. Este programa se hace gracias a ustedes. Y
a todo el resto de nuestros auditores, por supuesto. Ya, gente, vamos. Hoy, como ya le dijimos al comienzo, vamos a hablar de Superman bajo un sol amarillo, que es un cómic de los 90, del 1994 en específico, que lo está mostrando. ¿Qué está mostrando, Fernando? Que ya iba rato mostrando, pero no cacho porque no. La definición de la cámara la no es portada. suficiente. Sí, pero es como un Instagram. Es como un Instagram. ¿Ah? Que es una historia guionizada por J.F. Moore, Barreto en el dibujo y Gamil en el intintado, que yo creo. No, Gamil y Yankee en el intintado. Que ahí tenemos que conversarlo porque la cosa está súper interesante respecto al dibujo. A ver, no sé, esta historia es bien corta, así que no creo que la vayamos a desmenuzar demasiado. Pero en términos simples, esto es una especie de ejercicio narrativo que está súper interesante desde esa perspectiva para mi gusto. De hecho, la historia parte con un texto, ya que yo pensé que era una introducción cuando enfrenté este cómic, no lo había leído hasta ahora. Yo pensaba que era una introducción. Y resulta que esta introducción de texto en realidad es la primera página de la novela que está escribiendo Clark Kent, en este caso. ¿Ya? Y de aquí parte la historia contándote que Clark está en un momento de su vida en donde está escribiendo su segunda novela. Para los que no sepan, el Clark de esa época, que es de los 90, era ganador de un premio Pulitzer, era escritor novelista, había sido bestseller con su primera novela, y en este momento está escribiendo su segunda novela. Y te empieza a contar una historia que, bueno, ahí podemos entrar en discusiones sobre cómo es la novela, es un poquito Tom Clancy la novela que está escribiendo, que está muy influenciada por eso también. Pero a la vez te empieza a mostrar ciertos conflictos que tiene él como persona. Clark Kent tiene un bloqueo mental, tiene un bloqueo de novelista. Escribe una página y se atora. Y lleva un atraso de casi un año en la fecha de entrega de su segunda novela. Segunda novela que ya está comprometida y que la gente que tiene, que la hace muy graciosa, muy caricaturesca el guionista, le jode y le jode y le jode y le jode. Pásame la novela, pásame la novela. Que de hecho me recordó, curiosamente, cuando vi el capítulo Sandman de esta semana, el que se lanzó, está también ese conflicto en Calliope del escritor que tiene un bloqueo, ¿ya? Y ya le adelantaron su novela y ya se gastó la plata del adelanto novela y no hay novela, ¿ya? Y que debe ser lo mismo que, como siempre estas cuestiones terminan siendo circulares, debe ser lo mismo que el publicista del escritor de Juego de Tronos lo hueó por Sí. muchos años, por lo menos antes de que saliera la serie. Sí. Y yo creo que cuando vendió la obra para la serie, ahí se ganó su comisión y dejó libre el Martin y dijo, no, sigo más con este. Ya ganamos. Es aquí la razón por qué King termina su serie, sus libros. Mucho adelanto quizás que se gasta luego. Sí, Puede ser. Pero creo que también él tiene un trato súper especial con la editorial con la que publica Stephen King. Stephen King tiene un trato único, creo que el tipo le pagan sí o sí y además le pagan por las novelas. Y la editorial está feliz con eso, porque le va muy bien. Bueno. O sea, es como mira, es como la Margaret Atwood. A la editorial le basta solo con tenerla. Sí. Porque además participan en los derechos cinematográficos y todo lo demás, así que claro. no les va mal. Bueno, y nuestro querido Clark tiene estos conflictos de este bloqueo, que es un bloqueo no completo, porque escribe, pero se atora. Escribe y se atora. Le falta como un impulso extra para sacar esta historia. Y en la vida personal, esta historia más que nada nos muestra a Clark, más que Superman, ¿ya? Nos muestra el problema que tiene Clark en su vida, que es un escritor, es un periodista de un periódico importante, pero que no tiene más ingresos que en ese momento no tenía más ingresos que la publicación del diario propiamente tal, por lo tanto es un periodista que tiene un sueldo fijo y esta novela en su momento le dio su gran ingreso de dinero, pero ya eso ya pasó, entonces tiene estos conflictos de que tiene deudas por que pagar, no le alcanza el dinero, mientras tanto en el Daily Planet pasan cosas, pero él trata de cubrirlas y todos les dicen, hasta Perry le dice, escribe, no me entregues el reportaje esta semana, escribe tu novela para que termines la novela. No sé, a ver, impresiones. Cristian, primero, cuéntame tus primeras impresiones de esta historia curiosa de Superman. Claro, esta historia, lo que somos más viejos, la conocemos porque fue editada por Perfil. Sí. En una portada que no tenía nada que ver con el título. Y cuando uno ve la portada,
La portada era un Clark Kent girando desde una esquina, está como puesto en el vértice de una esquina, abriéndose Sí. la... Sí, que más encima el Clark Kent con el pelo largo, con el pelo, Más encima, con el mulligan todavía. El Clark Kent surfista todavía, no es este Clark que ya tiene el pelo corto y todo el tema. así que no dirá que... Y decía, grandes historias de Superman, Sí. y abajo decía, bajo un sol amarillo, pero... Una novela Clark Kent. De hecho, aquí estoy viendo la portada en Wacom ¿De de perfil? esa edición. Sí, de perfil, está en Wacom. Claro. Está en Wacom. Era una portada bastante rara, pero yo, cuando uno ve la portada original, puede ser que la portada original para un público sudamericano no hubiera enganchado mucho. Sobre todo en esa época. Claro, porque la portada original es Superman, letra chica y bien grande, bajo un sol amarillo, que es replicando las novelas de la década del 90, estas novelas bestseller, Sí. como las de Clancy. Y, Claro. Que a lo que entonces, juega, y de hecho el nombre Clark Kent está en grande abajo, letra blanca. el nombre, claro, que es tan grande. Que claro, y que es un juego que resulta ser bastante realista, porque Superman es un personaje secundario de esta historia. Sí. Es Clark Kent el protagonista. Y también, yo creo que mucha gente se debe sorprender al leer esta historia, ver que Superman tiene problemas económicos. Que Superman... es una broma recurrente, pero es verdad. Claro. Que Superman se mete, Clark Kent se mete en la compra de un departamento porque le estaba yendo bien, tenía un sueldo fijo, le había ido bien con su libro anterior, el contrato de Jano, creo que se llama el libro anterior. Le había ido bien, entonces se metió en la compra de un departamento y ahora está con... y en un minuto incluso le cortan la luz. Sí, bueno, porque no mandó el cheque, no porque no tuviera plata, sino porque no mandó el cheque. Entonces, como esos días en donde todo te sale mal, esos días miserables en donde se rompe todo y te gastas Es como que fuera Peter Parker. Sí, Como sí, que fuera Peter Parker, sí. Buen punto. Es una historia muy Peter Parker en el sentido que todo te sale mal. Solo que, claro, Clark es un hombre adulto que tiene un trabajo estable y todo el asunto, solo que está pasando por un momento complejo económicamente porque al final de cuentas se compró un departamento un poquito caro, parece. Bueno, si esto es como Nueva York, se lo compró casi en el centro de Nueva York, entonces como que escogiste un lugar, ¿está bien como inversión? No, y más encima en altura. Sí, en altura y tiene un patio interior hacia afuera, un balcón grande. Sí. No, sí. Se metió en las patas a los callos el hombre. Entonces el dividendo lo está matando. Digamos que sus problemas económicos no son ¿qué voy a comer hoy día? No. Es que es el tema. El dividendo lo está asfixiando. Si eso es básicamente lo que te dije al principio. Te dice De hecho, que el dividendo... en varios cómics de la época, él habla que no tiene necesidad de comer, pero come por gusto. Sí. Y por eso tiene comida favorita y todo el show, pero él nunca ha pensado que tiene necesidad de comer o no. Y el tema económico del departamento es un tema que a veces se va repitiendo de vez en cuando alguien quiere echar una murada con el tema, y que no se soluciona hasta que Bruce Wayne le paga el departamento. La broma, la que estábamos diciendo, la broma recurrente, de que el superpoder de Batman sea el dinero, no es menor. Que también, a ver, esta es una cuestión que yo he conversado con algunas personas. Para mi gusto, esto es simplemente gusto personal y es súper discutible. Yo creo que los únicos dos superhéroes posibles son Batman y Superman. Batman es un humano 100% que tiene todo el dinero del mundo para hacer lo que él quiere. Y Superman no es humano. No hay más. ¿Ya? Todo el resto de los superhéroes son variaciones entre medio. ¿Ya? Para mí. Pero por lo mismo, esta dualidad que ocurre entre Superman y Batman es muy curiosa porque el que tiene problemas más humanos es Clark. Bruce Wayne no tiene problemas humanos normales. Con la cantidad de plata que él tiene, no tiene esos problemas. Y por eso el hacerlo más pobre en los últimos 3 años a Batman, sí. ha sido bastante gracioso, porque decimos, ¿qué tan pobre? Bueno, ya no les puedo dar mesada. ¿A ustedes les da mesada? Cuando se reúne la Batifamilia, weón, y que les va a bajar la mesada, y que Batichica dice, ¿ustedes les da mesada? A mí no me da nada. Pero si son los hijos, pues ese es el tema. Además, ¿de dónde saca Nightwing todos los vehículos que usa? De Bruce, pues. Si Nightwing no gana. Bueno, ahora eso tiene explicación, porque Alfred le deja la plata a él. Sí, pero ahora.
Pero en toda la Antes no, po. Sí, porque es el tema. Antes tú lo veías en moto, en auto, a Nightwing, viajando para acá, para allá. ¿En qué trabaja Nightwing? ¿En qué trabaja Dick Grayson? A Se ver, echaba una moto por cada dos capítulo. números, po. Sí, ¿cachai? ¿No? ¿Y en qué trabaja? A ver, ¿quién me dice en qué trabaja Dick Grayson? Dick Grayson en un rato fue policía. Ya, Sí, fue po, tenía policía. un sueldo. Tiene un sueldo fijo de policía, que sí, en Estados Unidos los policías les pagan bien, pueden comprarse su casita, pero anda en media moto, en autos Claro. potentes, viaja a Europa cada 5 minutos. Obviamente Bruce financia eso. Ni que hablar de Damián. O sea, Damián es gasto puro. Ese compadre sí que gasta cuestiones. No, claro, ahí pensamos que, bueno, tiene la mesada de la mamá. Sí, la fortuna del abuelo. No importa, papá, yo con Claro. lo de la abuela me quedo. Esa familia es muy rara. Pero por lo mismo, en contraposición, a Clark no le pasa eso. Clark es en ese sentido, un simple humano, pedestre, peatón, ya, que se metió como dije, se metió un poco en la pata de los caballos en el sentido que se compró un departamento en su momento que le pareció como que, estamos bien, y resulta que el dividendo lo empezó a matar, que es algo que es muy, es muy humano, yo creo que le puede pasar a cualquiera. De hecho, yo conozco gente que le pasó. Yo tengo compañeros de la U que con sus primeras pegas se tiraron departamento o casa grande y a los 5 años estaban pidiendo agüita. Pero también está el hecho de esto es una historia de mediados de los 90, Sí, bueno, eso. donde uno no existía el pago automático, no era común el pago automático. Sí. Entonces, claro, quien paga sus cuentas con cheque y los envía por sobre. Y el tipo asegura que ya pagó la luz y de repente se da cuenta que el sobre está guardado en un mueble que no lo había enviado y por eso le cortan la luz. Y es graciosa esa salida que sale el cómic y dice, ¿y usted no me podría dar la luz hoy día? ¿La paso a pagar mañana? Sí. Eso es súper típico, ¿eh? Eso me recordó dos chistes, o sea, no dos chistes, un chiste y una anécdota. Me recordó a Penny de Big Bang Theory cuando dice que mandó una foto en sostén a la compañía de luz para que le dieran la luz, en un capítulo donde les cortan la luz. Y la historia también es curioso porque de cierta forma, no sé, supongo que es porque te están mostrando como la vida más íntima de Clark, como que te muestran a un Clark como humanamente muy torpe. Y me recordó la anécdota de un compadre en la práctica cuando le hice, de que cuando se fue a ir en su primer departamento, nos contó a todos muy gracioso que descongeló un bistec y se hizo la mitad, y la otra mitad no la hizo, no sé por qué. Y al otro día había amanecido mal y le tiró a la basura. Y siguió trabajando, era su primer departamento, era como la primera semana que iba solo, y el resto de la semana no cocinó ni hizo nada, llegaba tarde a la casa, al departamento a dormir. Y de repente el sábado se levanta, va como a la cocina y siente un olor horrible. ¿Qué está pasando aquí? Y se le ocurre abrir el basurero y está lleno de moscas y las moscas salen volando como película de terror. Y lo que él dijo en voz alta es, ¿por qué me pasa esto a mí? Es mero karma, es como, eso no se hace con la carne. No la podéis dejar descongelada una semana y no te va a pasar nada. Pero eso, nos muestra un Clark muy pedestre. No sé, Francisco, tu primera impresión es de la historia, este ejercicio narrativo. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué la estamos leyendo? ¿Por qué la leímos? Porque Fernando la propuso y Cristian estuvo muy de acuerdo. Okay. Cristian dijo, buena historia. O sea, ¿quiere leer Superman? Dale. Mira, lo segundo me lo esperaba. Lo primero no sabía. Que otro producto traído por Fernando Galvez. Sí. O sea, mi primera impresión fue por lo gráfico. Me pareció como una historia con un aire clásico, de arte clásico, que me trajo un poco como al Rip Kirby. Se me está olvidando de Alex Raymond. Con un aire a medio 50 de repente. Donde vemos un Clark Kent también que tiene un aire a Cary Grant, muy bonito visualmente, pero que me dejaba un poco en ascua de para dónde iba. Me pareció un juego entretenido, la idea de poner la novela de Clark Kent, pero siempre pienso que es un riesgo. Cuando tú en una historia cuentas que tu personaje es un gran artista, del área que sea, y te atreves a mostrar la historia, o la obra, perdón, que está haciendo, estás corriendo un riesgo importante.
Por eso yo creo que muchas veces eso se resuelve con que tú nunca muestres la obra. Tú hablas de que es un gran músico y lo ves componiendo, pero nunca terminan de mostrarte la No hay, composición, o un no hay una pintor y lo partitura. ves pintando, pero nunca ves la pintura, porque corre el riesgo de que estás limitado por tus capacidades, po, de tus capacidades como escritor. Y si tú no eres el gran escritor que estás diciendo que ese es tu personaje, te va a quedar en evidencia. Y a mí esa novela no está como para ganar ninguna gran cuestión, que está quizás para vender mucho, sí, como hay mucha gran novela que uno se pregunta cómo es que lo siguen tanto, y está bien, pero para ir leyendo eso, uno se pregunta a quién mojaron para darle el Pulitzer a Clark Kent. Pero es que, el Pulitzer, No, sí sé que no es por esta, pero el no es mismo por el libro, escritor. claro, pero de hecho el libro está hecho, los dos libros, y este te lo demuestran, que es un bestseller, no es una obra literaria. Sí. No No, sé si eso. esa No, diferencia. al final dicen Esta- que gana un premio en Sí, la pero es nota que está. un premio por popularidad, no Sí, el Pulitzer se lo gana Clark por por un reportaje que le hace, ¿ya? Pero él es ganador, por eso que el típico de los libros te ponen ganador de Pulitzer, tanto, y escribió este libro. Y esta novela es tipo Tom Clancy, por lo que yo veo, ¿ya? y Sí, por eso completamente. le imaginaría que tú veís del año 50, porque es una cuestión Sí, que se siguió usando, sí. del personaje que es excesivamente, o sea, mujeres excesivamente hermosas, una escena sexual entre medio. Si te fijáis en un minuto, cuando hacen el paralelo, porque bueno, en la narración de la historia, después del bloqueo que tiene Clark Kent, él empieza a usar sus vivencias del día a día en traspasarlas a la novela y nos van contando esa historia. Mm. Sí, Y ahí hay un punto donde él no se atreve, que es cuando se pelea con Lois y llega la sí, abogada, llega la abogada y me parece súper bueno porque demuestran claramente que él sí se siente atraído por ella. Sí. No, y te lo Es dice, y te lo dice, claro, se siente culpable. claro, y por lo tanto prefiere decir, no, yo estoy con Lois, así como, pero para decirlo de ya, porque también no podemos sacar el personaje. Pero en la novela, él no tiene problema. Y y se va con ella, no hay claro, problema. Ahora, igual lanza a la abogada ahí como que, no sé, me voy de vacaciones, vámonos juntos, te conozco hace una semana, aunque siempre han mostrado que claro, es bien eso mismo guapo, te iba a decir, pero... pues, siempre algo que te va dejando clara la historia es que Clark engancha con la mina. Bueno, sí, es Sí. Superman, pues sí, no es Ojo, Middleman. que igual aquí corresponde poner un contexto histórico. En este momento estamos hablando del Clark y Luis, que ya tienen una relación, ya... Premuerte. ¿Mm? Premuerte. Sí, no, premuerte, sí, eso mismo. la historia es premuerte. Pero Fernando, dime. Es importante dirigiendo la justamente dónde está situada esta historia. Sí. Esta historia está situada al tiempo después de que Lex Luthor pierde su mano por radiación de kriptonita. Sí, antes que le Por detecten el el anillo cáncer. Estamos hablando del Lex Luthor gordito, empresario, que inescrupuloso, que siempre tiene el manejo todo bajo control y que más adelante en la continuidad de Superman simulará su muerte para volver En como una de aquel las bolas, clon en colorín una- de pelo largo que se enamora de Matrix y esas enamora a fumadas de Matrix. esa época. Eso más hará más adelante en Superman. Bueno, es una historia historia del clon mejor resuelta que con Sí, bueno, en telarañas. todo caso. Lo que pasa es que es una fumada muy fumada para mi gusto. El trasplante de cerebro, no, a mí... Pero es de la clásica, Son de cómics. lo más Son clásico de no, la cómics. historia de sí, supervillano. Sí. O sea, de hecho, esa portada, mira, hablando de Sí, dale, esa dale. portada de ese cómic, es a la antigua, pues, como Sí. las revistas antiguas, así como Sí, un Day pulp. 6 de Luthor's Brain, ¿cachai? Sí. Y lo ponen así como con letras grandes, Sí. porque ya daba lo mismo en esa historia donde daba lo mismo lo que hicieron, sino que es por qué lo hicieron, así, nos atrevimos a esto. Sí. No, Sí. es muy pulp, o sea, el tema de trasplante de cerebro es súper pulp, es como Sí, pues de el los sopapo en la 40, cabeza 50. del cuerpo viejo y en la cabeza del cuerpo nuevo. Listo. Claro, Claro. sí, listo. Bugs Bunny siendo electrocutado, cambiándose con Elmer J. Food. ¿Ya? No, sí. A ver, sí. Lo que pasa es que para la época, para mí fue una fumada, fue como, ¿qué? Pero, ¿qué? Que después en Invincible a mí me hizo como referencia con todo este tema de los personajes estos que se clonaban uno al otro. ¿Ya? De verdad me hizo referencia. Yo no sé si de ahí salió la referencia, no estoy diciendo que sea esa. A ver, Pero me hizo una cuestión referencia. normal. En los cómics es una cuestión normal. Sí. Sí. Bueno,
Eso es lo que le pasa a Luthor. Bueno, y Luthor, como bien decía Espérate, Fernando, acá nos pasó que más encima este fue el periodo entre pre-muerte de Superman y post-muerte de Superman que dejaron de llegar a los cómics. sí, Que se pegaron el salto, bueno, de partida en España se pegaron el salto para terminar la serie y enganchar lo antes posible con la muerte de Superman y lo que viniera después. Entonces yo me acuerdo que cuando llegamos al nuevo Luthor, que fue muy post-muerte de rápido para Superman, nosotros. Sí. claro, fue ¿qué pasó acá? No, Sí, no para nosotros fue súper sabíamos rápido. realmente quién era este Luthor, si era realmente Luthor, si era Es que alguien que había Es que tomado el además nombre. en esa época 5 tenía una política de publicación que le jugaba muy en contra. Porque, bueno, aparte que trataban de publicarlo todo y en Estados Unidos se publicaban 4 o 5 títulos de Superman, no me acuerdo. ¿Ya? Para Y, la época de la muerte 4. eran 2 originalmente. No alcanzamos a ver Man of Steel. ya. Que ese fue, de hecho, ese fue el periodo que se saltaron. Sí, pues, es que lo que pasa es que Esos 2 años, casi 2 años. en términos simples, en gringo, en inglés, se publicaba mucho más que lo que se publicaba en castellano. Entonces se les empezó a generar un desfase de que ellos iban publicando, pero se publicaba más en inglés y por lo tanto se les generó un desfase. Y cuando venía la muerte de Superman, dijeron, tenemos que enganchar con la muerte de Superman sí o sí ahora. Y ahí pasamos hasta esta cuestión del Luthor. Y este era el Luthor, como bien decía Fernando, el empresario, el más kingpin, por decirlo de cierta forma. No era el científico loco, entre comillas. Era un tipo que financiaba investigaciones, pero no que hacía investigaciones. No era una especie de Tony Stark maligno. Ya era simplemente un empresario feroz, una especie de Donald Trump gordo. Eso. Y bueno, y en esta historia, como decía al principio, te va mostrando el paralelismo entre lo que cuenta la historia en la novela de Clark y lo que le pasa en la vida a Clark. Conoce a esta abogada, que es una abogada del LexCorp, que yo no sé si alguien, voy a ser súper sincero, ¿tú conoces a alguien que tenga este tipo de conflictos morales en el trabajo, Cristian? Así como que te consigue un trabajo en una gran empresa y empecé con conflictos morales así. Si tú te metías en una gran empresa, tú sabes dónde te estás metiendo, porque estamos con cosas. No, si querís salvar el mundo, te metías a una fundación. Pero una empresa de este tamaño. A ver, démosle una vuelta a eso. Ella le cuenta a Clark que ella fue una mujer de esfuerzo, Sí. y que logró lo que ella quería, que era entrar a una gran firma. Sí. Pero ¿dónde viene su susto después? Que es cuando le disparan, Sí. le terminan disparando a ella en la comida. Sí. O sea, no a ella, pero sufre, Pero- ¿cachai? En ese sentido. Sí, Hay una pequeña diferencia. Que Sí. aquí no es que esta sea una empresa que trabaje con estos que alteran las semillas. Estamos No. hablando de que un mafioso que tiene una empresa de Claro. cubierta y mata gente, ¿cachai? Igual hay una diferencia importante. Estamos hablando no, que Luthor sí era reconocido, se sabía a voz viva que era un mafioso, que estaba metido en cosas turbulentas, pero que nadie lo podía agarrar simplemente. Sí, bueno, como decíamos, es un kingpin de la época. ¿Ya? Por eso. No es solamente la cosa moral de me voy a meter con la gran corporación que manda cosas a China para que le hagan niñitos en sí, una fábrica. pero fíjate que en un momento sí dice que tiene ciertos conflictos éticos, pero poco. Pero tiene ciertos conflictos éticos. Lo que pasa es que el conflicto, o sea, uno tiene conflictos éticos en la vida en general y especialmente en el mundo. Y no vamos a llegar a hablar de derecho otra vez. No es nuestra culpa. Claro, pero uno también tiene que entender cuál es la posición que tiene cada persona. Y en el caso de los abogados, cada uno se va estableciendo ciertos límites, pero esos límites son de una vara. Yo me acuerdo que en la universidad tuve un curso que se llama Ética Aplicada, que era un curso bien particular, se hizo muy pocos años, que no decía relación con... Mira, ¿por qué será? Sí, de hecho. No decía relación con cuestiones filosóficas, sino decía relaciones con comportamiento, que era tanto que no se hablaba de esto, y en filosofía no se hablaba, que a veces se necesitó un pequeño curso para establecer parámetros de conducta en los abogados. Uh-huh. Y ahí, bueno, se habla de esto, y hay textos que hablan sobre esto, que la moral de la sociedad es una, y la moral del abogado está distanciada. Y tú como miembro de la sociedad, tú puedes participar, tener un límite moral para tu día a día, pero en el ejercicio del abogado, tu moral tiene que ser un poco distinta, porque te va a tocar casos de repente que van a atentar incluso con tus propios pensamientos. Si son lo suficientemente grandes, tú te puedes retirar. Sí, claro.
pero a veces tienes que entender tu posición. Y eso dice relación, y ahí viene la explicación de por qué un abogado tiene que defender a un delincuente. Porque no dice relación con que hay que condenar a las personas, sino que hay que buscar la pena justa. Sí. Es la típica pregunta que le hacen a la gente, las víctimas, los parientes de las víctimas de muertos, que le hacen a los abogados, ¿cómo usted duerme en la noche? Bueno, porque la pega del abogado no necesariamente, y claro, en la figura se ve así como que yo tengo que dejar libre a mi cliente, sino que dice relación con que yo a mi cliente tengo que ver que le impongan la pena justa. Sí, claro. Y que a veces puede ser que si veo que hay un error en los procesos, a mí me toca ejercer ese derecho, porque a mi cliente lo tienen que condenar habiendo ejercido y cumplido todas y cada una de las reglas al pie de la letra. Nosotros sabemos que aquí en Chile eso es, o sea, aquí les encanta bypasearse eso. Sí. Y es parte incluso de una política, de un argumento político, hablar de la puerta giratoria, de que los jueces liberen a todo el mundo, de que no dejan a la policía trabajar, cuando en realidad lo que uno tiene que decir es, oye, ustedes policías hagan bien la pega. Y los jueces también. Claro, no me dejen libre a la gente si es que se hizo todo bien, sí. Y así sucesivamente. Sí. Pero aquí como que todo, no, si le pones delincuente, metámoslo preso. No, ahí voy a entrar, yo siempre digo que esos son, o sea, eso dice relación, muchas veces he dicho que estos son traumas de la dictadura, sí. Pero esas cosas existían de antes también, sí, son en realidad traumas. Además, porque hemos sido siempre un pueblo servil, sí. O sea, no por nada este país celebra su independencia, que estamos tan cerca, que la independencia que nosotros celebramos es un acto de servilismo. Es ser fiel al rey legítimo. Nos vamos a organizar nosotros, claro, mientras llega el rey. Mientras llega el rey. Bueno, pero lo que yo quiero decir también es que cuando un abogado tiene ese tipo de conflicto, yo conozco varios que han terminado trabajando en fundaciones, hasta que se aburren. Pero claro, yo antiguamente tenía, pero hoy día, aparte que cuando uno es cabro, sale con tantos ideales, sí. Hasta que empieza a recibir cheques. ¿Qué es lo que le pasa a esta abogada? Y también cuando empezáis a tratar con la gente también, seamos sinceros, las personas tampoco te lo hacen fácil. No te empiezas a exponer, Rodrigo. No, sí, es que las personas. No, pero, o sea, fácil. ¿No les ha pasado a ustedes que, bueno, ustedes no conocen abogados, pues salvo Rodrigo, ¿te ha pasado que de repente como que el parámetro hoy día... Mi respuesta no. Claro, sino el parámetro hoy día para el ejercicio de abogado a veces son series de televisión. A mí mucha gente me decía, cuando yo llegaba, cuando estaba en el tribunal, me hablaba de una serie que se llama Suits. Sí, claro. Sí, no sé el nombre en español porque yo no la he visto. Y casi como que ese es su modelo a seguir. Sí. Y que, bueno, para los médicos es lo mismo que cuando decían, bueno, yo como médico voy a ser como Gregory House. Imbécil, po, bueno. O yo como médico voy a ser como Patch Adams, que también es un imbécil, loco. Si la otra opción contraria también era estúpida. Que es distinto a que para efectos del dolor y acompañar en el dolor y ir a hacerse el payaso está bien y ayuda harto. Pero así como, jajaja, tenés cáncer, porque hay buenos que creían que era eso, ¿cachai? Así como, yo te voy a decir que tienes cáncer. No es la forma. Y eso sí me tocó conocer. Me tocó conocer médicos que fueron a ver a Patch Adams para aprender cómo decirle a la gente que tenía cáncer, pues bueno. Bueno, esos son conflictos de la vida profesional independiente y de este tipo de áreas de trabajo. Que a mí, la verdad, la abogada me convenció en 5 minutos. Es como que el tipo que escribió esta cuestión nunca trató con un abogado. Pero bueno, son cosas. Parte del es que bueno, el sistema norteamericano es distinto. Sí, también. Yo trabajo en tribunales, tú soy en general litigante y trabajáis en cuestiones ejecutivas también. Sí. Pero claro, aquí estamos hablando o sea, esta es una abogada de Suits, po. Sí, pues, sí. Y aquí es donde los auditores de este capítulo comprendemos por qué estamos viendo este capítulo. Ojo, Suits le pusieron en castellano La ley de los audaces o La clave del éxito. Okay. Que yo vi un par de capítulos. La verdad, a mí me dijeron, yo tenía una amiga, la Inger, que bien en Punta Arenas, que en esa época estudiaba Derecho, ya no lo estudia, pero entró a estudiar Derecho y todos veían Suits. ¿Perdón? ¿Vio la luz? Sí, es que nunca le gustó la carrera, se entró porque le dio el puntaje. Y toda la familia le dijo, anda a estudiar Derecho porque te dio el puntaje, y es como que es la peor opción de vida. Bueno, el hecho es que en la facultad todo el mundo veía Suits y yo le decía, tú sabes que no es así, ¿cierto? Porque no tiene. Yo vi 2 capítulos y no lo aguanté.
No me cuentes esta cosa. Ahora, nadie te dice que no haya. Yo tengo Sí. harto compañero y tuve harto compañero que funcionaba en la vida así, o sea, bueno, iban a los últimos exámenes con collera. Compadre, si eso da lo mismo, sáquese la collera. Sí, como que siempre hay gente que exagera. Siempre hay Y gente. es por eso que se sorprenden con abogados que son más rimbombantes. ¿Tú cachai que el abogado que llega con sombrero siempre va a ser, Sí, va a ser claro. un espectáculo? Sí, po. De alguna u otra forma. No, Pero son los que terminan pegando el palo. Sí, po. No, y también los que son más histriónicos. Claro. Yo he visto a gente hasta con bastón de repente yendo a tribunales. Y no lo necesitan. Es por moda. Yo también. Sí, Qué tontera, weón. sí. No es que estén Y- cojos. No, lo usan por. Lo del bastón en esa fuera época de House. Sí. Bueno, esas son anécdotas laborales de nosotros. Volvemos al cómic. Pero no, están relacionadas con el cómic. Sí, El punto es que claro, la abogada era esta abogada que vio la luz. Sí. En su momento. Bueno, mientras tanto, en la vida de Clark, de Superman, a ver, está la vida de Clark, que tiene este bloqueo mental y está tratando de terminar su novela. Está la novela de Clark, que te la cuentan entre medio. Y está la vida de Superman. En este momento en Metrópolis está viendo una especie como de guerra de pandillas, en donde hay armas del LexCorp involucradas. Que lamentablemente yo creo que aquí el guionista perdió una gran oportunidad de darle un giro a la historia así como más truculento, menos Luthor, pero al final de cuentas es simple. El Luthor está proporcionando armas a las bandas por un motivo que no se verá. Claro. Sí, se verá porque no está claro en esta historia en específico por qué lo hace. Y entre medio también está la historia del Laszlo, que es un barco que bota basura. Claro. El Laszlo, ¿ya? Y este barco no está siendo aceptado para el vertedero en ningún estado y están tratando de moverlo. Todo eso se combina para generar una historia en donde Luthor está involucrado en el tráfico de armas dentro de la ciudad para mantener unas bandas funcionando, enfrentándose unas con otras, pero que están enfrentando al público. Y ahí es donde Clark, Superman los detiene y viene una escena, vienen dos cosas. Clark entiende que con esta abogada va a poder obtener la información necesaria para poder encarcelar a Luthor porque está... Este es un Clark que se siente súper como maniatado por no poder atrapar a Luthor. Porque él sabe que es Luthor. Todo el mundo sabe que es Luthor, pero no hay cómo pillarlo. ¿Ya? Y mientras tanto, en la historia de su novela, que es una historia donde ocurre una especie como de desarrollo de una revolución ¿en dónde era? ¿En dónde era en Corto Maltés. ¿En Corto Maltés? En Corto Maltés. Sí. En Corto Maltese, la historia de una revolución en Corto Maltese contra el dictador del momento, que era una especie de Castro, ¿ya? Pero que este Castro está en realidad manipulado por un gran empresario que es el que lo puso en el poder en realidad. Castro no... Es más como lo de Nicaragua. Sí, un poco más como... Tienes razón. Un poco más como Nicaragua. Y este gran empresario de Corto Maltese, el que en realidad mueve todos los hilos y el que mantiene al pueblo oprimido y apagado, entre comillas, con su dinero y todo lo demás. Que también es muy caricaturesco, pero tiene que ver con lo que estamos diciendo. Es un bestseller, es una novela tipo pulp, no es otra cosa. ¿Ya? Y ahí se desarrolla la investigación. No sé, a ver, Fernando, ¿qué opinas tú de la historia en sí misma, del desarrollo de la trama? No es novedad que el autor refleje situaciones de su vida en la novela. Tampoco es novedad que un autor tenga algún bloqueo creativo para continuar su historia. Y lo importante acá, justamente como has dicho tú, es ver la situación de Clark Kent como la cara humana del superhéroe que tiene conflictos normales como cualquiera y que se le ve muy vulnerable y frustrado en varios momentos de la historia. De hecho, hay un momento que el gallo se enfada, o sea, está con una impotencia de todo a él y culpándose de algunas situaciones, emputecido por otras, y teniendo este problema con la que es su pareja y con quien lo apoya, que es Lois Lane, que también son situaciones de la vida real, o sea, que pueden suceder. Y eso yo creo que es más la gracia de la historia, más que que esté Superman metido, sino que conozcamos al Clark Kent del día a día. De hecho, tú tocas un punto bien interesante para mi gusto, que es toda esta relación que tiene con Lois. Siempre te han contado como que casi que la relación entre Clark y Lois se fue muy fácil. Fue como que fue evolucionando, se enamoran y se casan. Y aquí te meten un pequeño cuentito entre medio, de en medio de la relación de los dos, en donde te dicen, no, ¿sabes qué?
hubo un momento en donde Clark tuvo otras mujeres en su vida, ¿ya? Que es una cuestión que después se ocupa también, pero aquí te están contando, mira, cuando él ya estaba saliendo seriamente con Lois, se mete esta abogada y a Clark le gusta la abogada, porque le gusta, es la verdad. ¿Ya? Está muy enamorado de Lois, todo lo que quiera, pero le gusta la abogada. Y de hecho Lois le hace una escena, entre comillas, de celo, justificada para mi gusto, porque el otro tampoco le deja clara ninguna cuestión, ¿ya? No es como que ¿cómo se le ocurre? No define la jugada, ¿no es cierto, Francisco? No define la jugada, no va al arco el compadre, pura jugada, puro pase. Pura finta. No define. Y de hecho la que tiene clara la película y la relación es Lois. Sí. O sea, sí. o la relación es, hay compromiso de verdad, o me avisáis nomás, pues yo me hago al lado. O sea, Sí, como que lo iba bien en serio con él, ¿ya? Sí. Como decimos, es el principio de la relación seria entre Lois y Clark, que termina en el matrimonio de los dos, ¿ya? Pero ella iba en serio y no está para ser pasada a llevar por nadie. Ni por No sé Clark qué te Kent. parece a ti una relación rápida o fácil que se demoró 60 años en concretarse. Bueno, si lo contamos desde la crisis en Tierra Infinita, no es tanto. Si lo contamos desde el Action Comic, no. ¿Cuándo aparece Lois? Lois no aparece al tiro. No, pues Lois aparece en los 50 y algo. No aparece al principio. Lois está en el número 1. Pues. Está ya apagado, Cristian. Sí. Lois aparece en el número 1. número 1. Sí, Sí, pues. po. Lois aparece en el ¿Quién lo pues, rechaza? cierto. ¿A quién saca el auto? No, tienes toda la razón. El Action Comic número 1. Sí, pues, ¿Qué estoy hombre. mezclando? Sí, es la chica en peligro primigenia. Sí. Bueno, entre comillas, porque está inspirada en la periodista bueno, de sí, todo, Fantasma estoy hablando Camino. de la historia de Superman. Yo creo que si algo tiene bueno esto es la coherencia de Lois. Para mí acá el personaje más coherente con su construcción, con ser ella misma. Me acordé de algo que me acordé muy claramente en esto. Ella le lee la novela, le lee los avances que tiene puessto sobre su escritorio. Pavo, Clark Kent, tantos años conviviendo con ella como para estar dejando las cosas ahí encima del escritorio. Y ella se los lee y me acordé tanto de por un lado, las 4 estaciones que vimos hace varias semanas atrás, donde pasa algo muy parecido y que provoca un conflicto entre ellos. Y me acordé de la película de Superman, y sobre todo por el asunto del carácter, que es algo que afortunadamente en un personaje como ella se ha mantenido casi en la historia. Cuando al comienzo se conocen y Clark Kent dice que quiere que le manden plata a Smallville, parte de su sueldo, y ella le dice, tienes un apostador. Y lo primero que supone con su clásica cinismo, que algo que se mantiene. Ella no puede dejar de sospechar en todo lo que ve. Y creo que eso es lo mismo que le hace ser perspicaz en cuanto a las sensaciones, sentimientos de Clark Kent en ese momento con la abogada. No le podéis pasar a gato por libre así, o sea, más que estar dando rodeo en esos casos, mejor ser claro que está en cuál es la queja que le da es, te vi como la miras. Claro. Eso es lo que le dice. Y bueno, ¿qué querés que haga? Claro, se puede buscar. Ahora, y si me permite agregar un par de cosas más. Dale. La molestia de Lois, que es parte del personaje, la molestia de Lois se debe porque Clark había estado encerrado en la fortaleza sin comunicarse con ella. Claro. Como una semana, por contarme. Lo que evidentemente en el inicio de una relación es algo trágico. Sí. Como hay que llamar. Por lo tanto, ella está en esa etapa en que yo pensé que éramos contexto también. No había celulares, así que ni correo electrónico, nada de eso. Esa es una. 2. Habían beepers. Sí, habían beepers. Sí, porque de esto hay un beeper. Sí, hay un beeper en un momento, sí. Claro, y hay una cuestión que encontré rechazada, porque ella también tampoco se estresa demasiado, porque ella estaba metida en el tema de la basura. Sí. En Laszlo. Claro. Literalmente estaba en la basura, llega hedionda a basura, empapada en basura. Pero ella, cuando se pelea, ella tampoco se queda llorando en la casa. Ella sigue con su investigación, porque en algún minuto ella se toma un minuto para llamarlo por teléfono y le dice, Clark, seguimos hablando, ¿no? Así como porque ella se enojó, pero, es un enojo, seguimos hablando, llámame, o sea, cuando Steve pégame un llamado, ¡pum! Ahí yo me sentí un poco identificado. Yo nunca entendí esos momentos, pero bueno. ¿Por qué? Nunca entendí esos momentos de que si había que seguir o no seguir hablando, me perdía. Yo siempre me perdí. Bueno, pero es que a veces uno tiene que entender que las relaciones tienen molestias y tienen enojos, po. Sí.
y diferencias que a veces uno convive con las diferencias. No, pues esa es la idea. Si no, O sea que eventualmente tienes que hablarlas. Sí, ese es el asunto. Sí, porque Que no necesariamente no puedes hacer no se puede tener la actitud de aquí no pasó nada o a mí ya dejó de importarme y se acabó el tema. Cuando tú tenías una pelea, esa pelea hay que hablarla en algún momento. Entonces la pregunta es ¿cuándo la hablamos? ¿Qué es distinto, claro, se hablan después, y qué es distinto a creer que se tiene que llegar a una solución? Una solución que a mí me guste, ese es el tema. Porque a veces la solución es, ok, en este punto no estamos de acuerdo. Ajá. Buen punto. Y categorizar las cosas como corresponde. Pues como que la gente que tiene diferencias políticas, compadre, es tu problema, el mío, pero nosotros estamos aquí por otra cosa. Fernando. Acá también se nota un tema que clave también de Clark, que el tipo no había estado en una relación seria. No. Entonces evade Adulta, no. Ese tema al estar en un conflicto que tiene que ser, como dice Francisco, que en algún momento se tienen que conversar las cuestiones, aunque no estén de acuerdo. Él se evade y una forma de escape o de evasión está en la novela también, Sí. porque necesita, para él lo principal en esta historia, lo principal es terminar su novela. Eso es lo principal. El resto, hasta Lois es algo que le jode el proceso creativo. ¿Cachai? Y los problemas que tiene, porque se involucra esta abogada. Entonces, para él prefiere justamente tapar el sol con un dedo. Lleva a dirse, escapar. Igual la historia mafiosa igual es de típica serie o novela, porque en la historia mafiosa es quien recibe la basura está controlado por un grupo mafioso. Sí. Quien transporta la basura es una subsidiaria del ex Luthor. Entonces, como tienen temas de precios, porque la basura es un súper buen modelo para los mafiosos. O sea, porque con eso y en la vida real también es una cuestión. Claro, entonces no es extraño que Luthor tuviera como fachada el transporte de basura y que otro mafioso tuviera la recepción de basura. Entonces, como no le estaba recibiendo la basura por temas de precios, claro, Luthor va y le entrega estas... que a todo esto, las armas, para los que leyeron después de la muerte de Superman, son las versiones iniciales de los tostadores. Cierto. No he hecho esa relación. Sí. Es parte son esas mismas armas parecidas, ¿cachai? Es la versión como primigenia de los tostadores. Esa investigación militar llevó como 4 o 5 años en los cómics, no es broma, llevó como 4 o 5 años en los cómics, estuvo metido Intergang, hasta Darcy pasó componentes para hacer los tostadores, que después se descubre. ¿Por qué aparece esto? Porque también tengan presente que la muerte de Superman cronológicamente, en términos cronológicos editoriales, es anterior a esto. Sí. Pero en términos de cronología de la historia es anterior a la muerte de Superman. Entonces, por eso se usan esos temas recurrentes, esos temas. Y era lo que hablábamos el otro día respecto de por qué se hacía este control mental con Bruce Wayne. Bueno, porque en la época hacían control mental con Jean-Paul Valley. Ya, entonces aquí como, ahora mostré, ¿qué arma estamos usando actualmente? Los tostadores. Usémoslas entonces acá. Claro, podrían haber sido metralletas comunes y corrientes nomás, pero no, pero ya estaba metido el tema de los tostadores, que además era un nombre muy curioso. A mí siempre me parece como... porque eran tostadores, eran los tostadores. Sí. No, sí, ese era el nombre. A ver, la historia se desarrolla, como se desentralaza el misterio, entre comillas, de dónde viene la cuestión. Y hay una escena que a mí me gusta mucho, que la verdad me gusta, que viene después el conflicto entre Lois y Clark, en donde Lois le dice, es que yo no estoy para tontera, y también la abogada le dice, oye, si nos vamos de vacaciones, es como, ay, no, cochina. Pero en la novela se mete con ella. Pero el tema es que después se frustra tanto Clark que Superman va y quiere enfrentar a Luthor. Después de la explosión, porque hay una explosión, ¿ya? Quiere enfrentar a Luthor. Se mete sin que nadie lo vea a la mansión de Luthor, al penthouse de Luthor. Derrita las cámaras de seguridad, abre las puertas, toda la cuestión, y está a punto de enfrentarse a Luthor y pesca una estatuilla, la aplasta y se va. Que yo creo que es una muy buena representación de el conflicto ético que tiene que enfrentar Superman a cada rato, que es un tipo que puede hacerlo. Y el control que tiene. Y el control que tiene que tener. Ya, porque
lo que pasa en el conflicto, que no se la vamos a develar por si quieren leer la historia, lo que pasa en el conflicto detona un momento muy triste en la vida de Clark, ¿ya? Y muy conflictivo, porque él sabe que es Luthor. Si toda esta cuestión dice Luthor por todos lados. Y llega a la oficina él, y Luthor está hablando por teléfono, ni siquiera se dio cuenta que está Superman ahí. Y él llega vestido a Superman, pesca esta estatuilla que está como en el pasillo, la aprieta y la deforma, la deja en su lugar y se va. Que es de cierta forma también una demostración a Luthor de, miren, yo pude llegar a ti y tú ni supiste. Ahí en ese momento Superman está pensando en venganza. Sí. Porque como tú dices, bueno, si tú dices que no lo vamos a decir, no vamos a decir lo que pasa en ese momento, que él piensa en algún momento en si cumple venganza con sus propias manos. Pero para mí enmarca también quizás uno de los peores momentos, a pesar de lo que acabo de decir acerca de la escritura de Lois Lane, uno de los peores momentos de esa misma escritura. Porque Lois le lee la novela, y de hecho ahí te muestran en la novela que a mí, para mí honestamente, si bien lo que dijiste antes, Fernando, tenés razón, que la historia real, los escritores la trasuntan en su historia, su propia biografía, la trasuntan en lo que escriben. No sé, pues si pensamos en Tom Clancy, Tom Clancy fue agente CIA. Mi hermano acaba de usar la palabra trasunto. Estoy orgulloso. Sí, no, 2 veces. Dale. Pero es que en esta vez sí es así, porque eso es un trasunto. Es literalmente cuando tú pasas a un escrito o de un escrito a otro, a otro medio que no está escrito. Así que esto sí es un trasunto, niños. Lo que te voy a decir, Tom Clancy fue agente CIA, ¿cierto? Sí. Y de ahí pasa de ahí basa lo que él va a escribir después. El escritor de James Bond, Fleming, también fue agente y fue espía. Después se pone a escribir James Bond. Esta cosa de que yo estoy haciendo algo y mientras la hago también estoy escribiendo mi novela, es un poquito torpe. Es Marge Simpson cuando se pone a escribir su novela romántica y mete a Ned Flanders y se vuelve medio caricatura cuando tú ves a los mismos personajes puestos en uno en otro. Entonces, al final, el que es el jefe de este ex espía en la novela es el mismo Luthor, y en la novela él lo mata. Y cuando lo mata, Lois lee esa parte y le dice, los problemas no se solucionan matando a la gente, Clark. Y es como tan, como, ajá. Me mataste un poco el personaje cínico, es como bien, ¿cachai? De hecho, con eso le da fuerza a la novela, él tiene un asunto, mató a alguien, tiene un conflicto ético-moral que tiene que resolver para no perder su identidad, no es que tú le tengas que decir, no, eso no se hace, así no se arreglan las cosas. Claro, eso. Ahí la crítica de Lois es porque no se esperaba que él escribiera eso. Sí. Siendo Clark Kent. Sí. Le sorprende el final en el sentido lo que es tonto, porque es una periodista. O sea, yo comparto con tú así, porque ella es una periodista que sabe que en el texto escrito, aun cuando tú podéis basarse, no necesariamente puedes llegar a los mismos resultados. O sea, el tipo del texto no eres tú. Pero lo que pasa es que ella también vuelve al tema, porque después le dice, esto es sobre Joanna, la abogada. Claro. Que de hecho ahí vuelve a ser Lois, vuelve a ser perspicaz, vuelve a decirle, tú estás aquí traspasando todo lo que está pasando en tu vida. Súper bien, que está demostrando ser la persona inteligente que es. Pero esa viñeta diciéndole eso es una mojigatería que no le corresponde al personaje de Luisa Lane. Sí, ahí se sale un poquito de... Podríamos pensar también que no es aquí no es la Lois Lane periodista, aun cuando lee la cuestión y Clark se enoja todo el show, sino que es la Lois Lane pareja, novia, y que está celosa. Y que ahí, claro, por los celos, y que ahí también corresponde, en cuanto a la relación de pareja, saber con quién estás ahí también. Tú no le estás haciendo advertencias morales a una persona a la que conoces y sabes que lo que está planteando ahí es una novelización de una historia y que necesita de repente de dramas importantes y que los personajes no tienen que ser necesariamente buenos para poder existir, sino que saber que tú estás con una persona que es buena y que sabe cuáles son sus límites morales. Pero por el otro lado, demuestra la vulnerabilidad que tiene Clark Kent respecto al poder de la opinión de Lois. Es cierto. ¿Cachai? Sí, porque muestra la parte humana de Clark finalmente. ¿Cachai? Lo que todos hacemos puede volar, con puede persona. saltar, puede hacer cualquier wea, pero Lois Lane le hizo un par de weas, de weón, pum. Muy bien, es un hombre inteligente además. Sí. Si tú lo dices. Bueno, pero eso da pie en todo caso, la conversación de ella da pie para un buen momento con Perry. Sí, es un buen momento. Sí.
Que La también conversación que tienen en el puerto. que le Fuerte, claro. explica también que de repente, no sé, las cosas no funcionan. ¿Ya? Perdona, Sí, igual este Clark Kent es un flojo de mierda, weón, porque sí. tiene la conversación con Perry, una súper conversación, ¿y qué hace Clark Kent? Mete a Perry, weón, en la novela. Sí, claro, Por eso digo que es caricaturesca esa parte de la escritura de la novela. sí, estoy de acuerdo contigo sobre cómo se hacen las novelas, pero fíjate que en los cómics sí se hace. Sí se hace, me refiero a meter, hablaste con alguien en la mañana y te lo meten en el cómic. Sobre todo los dibujantes son muy buenos para hacer eso. Hacen bromas con eso, ¿ya? Hacen ese tipo de bromas. Tal vez es una referencia más comiquera que novelesca en sí mismo, ¿ya? Bueno, a ver, no sé. No sé si corresponde que sigamos contando como más el relato de la historia. Me gustaría ir como más a las conclusiones ya, porque igual la historia es corta, no va para tanto. Pero me gustaría lo siguiente. Lo primero, esto fue un ejercicio narrativo porque están intercalando como historia, esta historia de Superman, la historia de Clark y la novela de Clark. Ya, en un ejercicio narrativo. Estaba situado en una época específica de la historia de Superman, en donde las cosas funcionaban de cierta forma que ya no se usa. Que está toda esta cosa del Intergang, las pistolas que habían en Metrópolis para que podían enfrentar a diferentes personas con superpoder y todo el asunto. Hay una cosa que a mí no me gustó mucho, que es que yo de verdad pensaba que iba a haber un giro especial adentro, en donde no iba a ser tan evidente que Luthor era el que estaba haciendo todo. Pero sí, resultó que sí. Ya, y en la novela también el malo era el que estaba haciendo todo. Ay, yo creo que le faltó, estuvo un poquito flojo el guión en el clímax para mi gusto. Yo le daría un giro haciendo, no sé, pues que la abogada fuera la mala, ponte tú. ¿Ya? Que tú hubieras sido organizado por la abogada y que la abogada en realidad hubiera estado manipulando a Clark y no sé. ¿Ya? No me gustó el final porque creo que se desinfla un poquito. Es muy plano el argumento en ese sentido, al no tener un giro, para mi gusto. Ojo. No sé. El Fernando. conflicto, perdón, lamentablemente el conflicto se resuelve solo. El mayor conflicto de Sí. todo lo que pasa, que no sé por qué no lo estamos contando acá, cuando en otros capítulos hemos contado cosas más importantes. Bueno, Pero cuéntalo, ya, cuéntalo. aquí el conflicto que el que tiene a Clark en vilo se resuelve solo y de verdad es como medio decepcionante para mi gusto el modo en que se resuelve. Sí, a mí me pasó lo mismo, no sé. A ver, vamos por parte. Fernando, cuéntame tu impresión en general del cómics. Y el cierre. Mira, después de una relectura, porque esta cosa la leímos justamente como, en mi caso, como decía Cristian, la edición Perfil en su momento. Y la yo le recordaba tenía un mejor. buen recuerdo a la historia. Le tenía un buen recuerdo. Oye, hay que pegarle una sacudida al polvo de tu archivero mental porque hay momentos. Cuando haya un viaje en el tiempo, por favor, vuelve y sacúdete un poco Ojo, no creo que esta a tu sea yo de entonces. No creo que esta sea especialmente una mala historia. No, yo creo que está bastante buena, pero tiene sus peros. Dale. Sí, es una buena idea, pero que tiene algunos baches. Eso Sí. está claro. Pero nos presenta algo que cuesta contar en muchas historias. De hecho, creo que las de Jerry Orwell son las y Roger Stern son las que más se dedicaron a eso. Así que me puede corregir ahí el señor Badilla. Es respecto al lado más humano de Clark Kent. Los vínculos que él tenía, más el trabajo periodístico, más ese tipo de historias donde se veía más al periodista, a la persona, más que al héroe. Ahí hay harta historia de Jürgens escribiendo. Sí. Dibujada por Orwell. Y las historias de Navidad de Jürgens que dibujaba él, que ahí se reservaba esas historias, también eran en base a eso. Historias humanas. Claro, porque mucho el personaje que vuela y salva el mundo, pero ¿qué pasa con el ciudadano de a pie? El que tiene que cumplir el horario, el que tiene que, no sé, tomar el taxi, el que tiene que llegar a entrevistar a, no sé, a la persona que sea, y los mismos conflictos de pareja, que está bien que se enseñen, porque no todas las relaciones son perfectas, no todo es luces, estrellas y demás, sino que hay conflictos diarios, conflictos profesionales en particular, que ellos son compañeros de trabajo y que muestran que Clark tiene ese lado vulnerable, que ese mundo privado que tiene él. ¿Cachai? Porque al final el escritor tiene un mundo privado que no quiere compartir con nadie, salvo cuando tiene su libro publicado. Ahí comparte ese mundillo. Hay muchos
he leído algunas entrevistas o notas de varios autores que no sé, el mismo Clive Barker, sus novelas de terror tan sangrientas, es un universo tan de él, o mismo Joe Hill, son cosas tan que a ellos les preocupa un poco que publicar ese tipo de historias porque no vayan a pensar los lectores que son psicópatas, que son asesinos, que ellos disfrutan de eso, sino que es un universo creativo que les permite contar historias. Y lo mismo acá con Clark, o sea, que Clark quiere sacar ese mundo privado que tiene de autor y compartir una historia donde él, sí, está con un conflicto de que no puede continuar, su historia está bloqueado y que se ve forzado a tomar su vida personal, insertarla en la historia para poder seguirla andando, porque está con un plazo que debe cumplir, porque hay un reportaje que también está andando, que tiene problemas de pareja, que quiere acabar con Luthor. Todo se va sumando para que el compadre al final pueda terminar su novela. Que el sino de esta historia, o sea, Clark Kent bloqueado y cómo termina su novela. Francisco, hablemos un poquito del dibujo contigo. Ya mencionaste conmigo? que esto... Bueno, hablemos con Cristian. Cristian, ¿qué te pareció el dibujo a ti? Me gusta, ¿sabes qué? Me gusta, hay que contar, aquí hay dos dibujantes. Sí. El uruguayo Eduardo Barreto es el que dibuja todas las secuencias de los libros. Ay, no recuerdo el nombre de pila, Gamil. Gamil. Sí, Kerry Gamil. Kerry Gamil. Kerry Gamil, gracias. Kerry Gamil es el que dibuja toda la otra secuencia. Y me gustó el trabajo que hicieron porque aun cuando las líneas se mantienen, en el sentido de que tú reconoces quién es Clark Kent, quién es Lois Lane, quién es Superman, son distintas y el dibujo de Barreto era bien interesante. Este tipo trabajó harto en DC. Sí. Ahí donde tenía más cuestiones. En Batman, me acuerdo algunos especiales de Bane que tenía. No, la biografía no autorizada de Luthor también es de él. Y mención especial a Yankee como entintador porque mantiene el tono Sí. en los dos dibujos. Yo creo que ahí hay que darle una mención especial a Yankee, que Yankee también se nota gran- las tintas de Yankee. Sí. Pero se las nota tintas, más. Yankee en tinta solo Metrópolis. ¿Tú no Metrópolis? ¿En serio? Yes. ¿No entinta el otro? Yo pensé que había intentado Así todo. está, si te fijáis al final, así está acreditado. Dennis Yankee, que ahora lo encontré. Dennis Yankee solo tiene acreditadas las tintas de las secuencias de Metrópolis. Ah. Y las secuencias de la novela son procesos de color. De Sherilyn Van Falkenburg. No, es que no aparece aquí en la portada que tengo puesta. No aparece. Entonces, No, yo estoy viendo sí, la edición gringa. ¿sí? Al final sale. Claro, dice Metropolis Sequence, tiene razón. Ah, ok. Sí. No, o sea, y no sale porque recuerda que en esa época Bueno. escritor y Pero y dibujante con entonces, suerte. Sí. Barreto se tiene que haber entintado solo. Claro. Probablemente. Si no Porque habla acreditan más en tintor, es Barreto mismo quien se entinta. Sí. Probablemente. Pero bueno. O sea, Barreto artista. vino a Chile. Sí, po. Sí, me acuerdo po. en Sí, po. comienzo de los 2000, ¿no? Ya. ¿Y la foto dónde está? Porque se la saqué. No, pero tengo firma. No es foto de firma. Sí. No sé. Es una lástima porque Barreto iba en su vida, o sea, su trabajo siempre fue mejorando. Pero yo que sepa, no se sabe por qué murió. No sé. Yo la verdad supe la muerte, pero no tampoco me fijé para que te mente. Sí, A ver. no. Voy Se a había verle hospitalizado y se murió, ¿no? Voy a verle una Voy a mirada verlo en Wikipedia. al Wikipedia. Parker, Diego fue En Por cambio, causa Kerry de ser no Gamil sigue vivo por si acaso. Sí. No está revelado. 2011 no está revelada la muerte, la razón de la muerte. Curioso. Mira, ahora, No tiene. el arte me gustó. Me gustó la idea, así. Yo La idea está buena. La idea está súper buena. Entiendo y comparto los ripios. Sí. Me parece que como una historia de Clark Kent es súper buena. Sí, tal vez. Bueno, se daba harto esto de que esta edición era un formato prestigio Sí. de En la original 90 en páginas, si no me equivoco. Y que muchas veces se metían estas historias que no podían ser contadas o que no tenían cabida editorial en las revistas normales. Ahora, pero si esta historia nosotros lo hubiéramos visto en la serie mensual, puta, nos sacamos el sombrero, pues, la aplaudimos. ¿Cachai? Sí.
y probablemente los ripios no nos hubieran molestado tanto. Sí, pero también, eh, digamos que en esa época los puntos bajos en la serie mensual eran bajos también. en esta, claro, po. Sí, en esta época Claro. la Entonces, serie mensual de Superman tenía tema. Este es un sí, juego no. que hacen más de una vez. La idea de sacar un poco el mundo de la ficción dentro de Superman. Lo hacen también con la novela, la biografía de Luthor. Sí. También la publican como un prestige, como si fuera la novela que publica, que es escrita por Clark Kent también, ¿no? ¿O me equivoco? Esa es de Luis. ¿Es de Lois? Esa No, tampoco. No, es ¿no? otra persona. ¿Otra persona? Sí. Pero yo sabía que De no hecho, era es una biografía que no se publica. Claro, porque sí, es la po, no autorizada. no autorizada. Y no lo utilizaron simplemente. Interesante juego en ese. La Es verdad es que era un una vuelta. juego que me parece súper entretenido, que va a eso, que tenemos un Superman que por, qué sé yo, 50 años fue un personaje plano, súper poderoso, que la única quizá profundidad que tenía era su relación con Lois Lane. Y en los 90 se le da esta idea o se trabaja con esta idea, que si nos quedamos con el Superman poderoso no contamos nada. Y empieza a cobrar mucha importancia la vida personal del periodista y la persona que tiene relaciones afectivas. Y parte de esa vida son su obra, que a mí, lo que ustedes dicen, me parece que como intención es muy buena, que quizás lo malo es ser parte de una editorial que tiene que cuidar mucho su producto, porque podría haber sido tan jugado como haber publicado la novela simplemente, que bueno, nuevamente ahí corremos el riesgo de que tan buena sea la escritura de la novela. Sí. A mí el arte, como ya dije antes, también me parece bien, bien buena. Es de lo que te permite leer bastante bien esta novela, esta historia, perdón. Lo de Barreto te produce unos cambios en cómo cuenta la historia, la clase viñeta que hace. En algunos momentos es mucho más ágil que lo que hace Gamil. Si bien Gamil de todo modo un narrador ágil, no es un sujeto muy estático, tiene una encuadre y unos cambios de perspectiva que son muy cinematográficos de repente. Juega mucho con los planos de quién está hablando primero, quién está después, te pone la cámara arriba y logra hacerlo todo siempre impecable. A mí siempre Camil me cayó bien dentro de los dibujantes. Tiene algunos manierismos que se repiten, que es inevitable también, creo, sobre todo Sí, trabajando en eso. ese nivel de industria, sobre las Sí. caras de Clark Kent, que en algunos momentos le resultan muy bien, en algunos momentos como que se le tienden a alargar. La Lois Lane que hace Barreto la hace impecable y muy, muy hermosa. Esta es la Luis Lane con unas piernas kilométricas. Una cintura avispa, piernas kilométricas y medio crespa. Es Y una de las medio Luis crespa, más sí, bonitas. esa época de Lois Lane antes que se corte el pelo y Sí, se lo deje ultra liso. sí. Y entre medio, porque antes también lo tenía más corto, ultra liso, después queda con este crespo Ondulado. ondulado de pelo más castaño y después vuelve a ser pelo negro liso. Los juegos de Luis Lane con su pelo. Y los Tanto que le colores gusta ir a la también están peluquería a súper Luis buenos. Lane. ¿Ah? Tanto que le gusta ir a la peluquería a Luis Lane. Y bien, una mujer que tiene que cuidarse. Una Sí. mujer que siempre era invitada, por cierto, a galas, A como todas las pasa galas mucho aquí posibles. en la aventura de Superman, eh, que siempre participa en muchas galas. Aquí me llama la atención eso, el periodista que están hacia el final con Luthor, y Luthor en un momento se pone a conversar con Clark Kent y lo pilla como medio improviso, y aparece una fotógrafa y le toma una foto y Luthor como que abraza a Kent y no alcanza a reaccionar. Eh, Me pasa algo que yo leí la edición perfil, algo que nunca hablamos acá y que por otro motivo yo me estoy fijando más en estos días, el lettering pésimo de la Sí. editorial perfil. Sí. Es horrible, me saca de la historia. Revísenlo por ahí si lo pueden encontrar. Sí. Porque me puse a ver la edición norteamericana, que un lettering impecable que lamentablemente no aparece acreditado a quién. Cuando es novela está escrito en una tipografía regular, no a máquina, que me parece una torpeza, sino con una tipografía serifa, que te logra diferenciar bien cuál es la historia novelesca y cuál es la historia del momento. Y el otro hecho por un lettering manual, muy, muy clásico, muy bien resuelto, muy de superhéroe, pero en perfil unos cortes, una incapacidad de seguir
la forma del globo. No, y las distancias de salto en línea, no de salto página, de El salto en línea. entrelineado también, ¿no? Uf. Y unos cortes de repente para los cartuchos, cómo te cortaban las palabras, que honestamente te hace dudar de la capacidad de quien lo hizo y que me hace seguir despreciando a la gente que le tiene mucho aprecio a la editorial Perfil, que para mí es pura nostalgia boba. Porque era muy Pero mala oye, edición. te estás echando a la mitad a los auditores de este programa encima. ¡Polémica! Les desprecio. Pero, o sea, espérate, una cosa del cariño que uno pueda tener, porque también era lo que uno tenía, pero Sí. no puede dejar de ser objetivo. Y que también era un tema de las editoriales de Beat en esa época también tenía un problema similar. No. Beat Hacían toda máquina, pues, weón. derechamente a máquina. O sea, yo Sí, supongo que tú Beat sabes. sí, pero yo aquí en esta pelea no me he metido a Beat. Para mí la pelea está entre los que hoy día están Perfil, dispuestos a pagar 25 lucas por una cuestión Perfil y más con esa edición horrible, y que para mí, insisto, es pura nostalgia. Aquí la comparación tendría que ser con 5, y 5 todo eso lo resolvía muy, muy bien. O sea, de hecho, Muy 5 bien. le enseñó a la industria española cómo hacerlo y después se olvidaron que lo estaban haciendo. Pero ese es otro tema. No sé, a mí. Es que la entrada del digital en asuntos como el lettering, al menos, que a todo el mundo le costó aprenderlo a hacer bien, a 5 le pegó mal, para mi gusto. Sí, es cierto. Pero bueno, no sé, ya vamos cerrando con la historia. Cristian, recomendaciones. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te gustó releerla? A mí la historia me gusta, yo no tengo problemas con la recomendación de Fernando, así que yo se la aplaudo. Me gustó, creo que creo que una historia de la época y por lo tanto hay que verla desde esa perspectiva. Hay mil historias mejores, claramente. No es Sandman, y hablamos de Sandman al principio. Lamentablemente. Eso es evidente, pero como una historia de Clark Kent y como un ejercicio es súper interesante. Lamentablemente esta historia es muy difícil de encontrar. Sí, yo estoy buscando reediciones, no hay prácticamente en castellano, no hay. Una reedición hace unos 10 años atrás, pero que era la misma, se reeditó el formato Prestigio nomás, no, que fue para la época de, si recuerdo bien, cuando salió el último trabajo de Barreto, que era el DC Retroactive, que eran unos especiales, dentro de las cosas que salen como al final de los pedidos, una nueva reimpresión de esta, misma portada, misma... Así que no había mucha diferencia. Para mí que fue una tirada media corta, yo en su minuto no la pedí, así que no... Chao, no. Porque tengo la de Perfil por ahí en algún lado. Sí. Claro, pero, existe. Claro, pero mira, esto podría ser reeditado tal vez. Yo creo que esto va a pasar al olvido. Estas historias que pasan al olvido con el tiempo. Y a lo más podría estar reeditado en un trade paperback con algunas otras historias, algún especial de Clark Kent. O tal vez en algún momento cuando se reediten cosas de Barreto. De Barreto, sí. Sí, Barreto, podría ser, pero podría ser reeditado. Bueno, solamente... igual como sea una pérdida que especialmente porque era el uruguayo en DC, en Batman, así le decía. Ojo que estuve revisando y sobre la muerte de Barreto, y AFP, la agencia noticiosa AFP, el 2011 informó que murió por consecuencias de una meningitis que había tenido el año anterior. Sí, un año anterior había tenido una meningitis y esa meningitis al parecer no se curó correctamente y tuvo complicaciones un año después y murió. ¿Digo que falleció de eso? Sí, AFP. Eso es lo que dice. Y es la única agencia que informa la muerte. En todos lados dicen murió, pero ninguno dice de qué murió. Así que nos vamos a quedar con esa versión. Ya, sí. Fernando, ¿recomendaciones? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Releerla? ¿Era como lo recordabas? Sí, me gustó releerla y si la pueden conseguir en algún momento en una edición decente a los fans de Superman. Sí. Francisco, porfa. Pues, a ver, no sé, gustarme no. Me gusta más por cosas relacionadas, por volver a ver un poco de una, para mí, buena época de Superman. Me ayudó a volver a ponerme en contexto en algunas cosas mientras lo iba leyendo, ver la mano de Luthor, te trae y te asocia a muchas cosas del momento. Creo que podría ser bueno para completistas. Sí la recomiendo por el arte, insisto. La recomendaría también para seguidores de Barreto, que me acordé que acá en Chile yo lo vi en una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, hicieron de artistas de cómics latinoamericanos.
por ahí por el año 2001, quizás puede haber sido muy al comienzo del 2000, tengo la sensación. Y ahí había obra de Eduardo Barreto, y acá en Chile se publicó, el diario La Tercera publicó algunos cuentos clásicos con ilustraciones, y venían varios artistas latinoamericanos de cómics, y entre ellos venían 2 de Barreto. Yo de hecho creo que tengo una incluso. No era muy buena la edición, pero así como para seguir el arte de alguien que era una promesa, y que al menos si para algo sirve este capítulo, para recordarlo a él. Sí, buen punto. Y eso no, pues si no lo logran encontrar, la verdad, compran otra cosa. No hay mucho más. No hay mucho más. Nada, es una buena historia para mi gusto. Es buena historia de su hermano. Eso. Ya, gente, lo vamos a dejar hasta aquí porque la historia es corta, tampoco vamos a exagerar. Esperamos que el capítulo les haya gustado. No se olviden de comentar, suscribirse, recomendarnos, escucharnos en todas las plataformas. ¿Tú qué quieres ese especial de Spawn? Esta semana hay alguien que viene amenazando en YouTube. Sí, hay varias amenazas en YouTube de diferentes... Money. Yo creo que pongan dinero donde ponen su comentario. El mes de Superman. ¿Tú qué quieres? Un mes de Superman, ya sabes. Yo ya me acostumbré. Ya me acostumbré, así que mientras no haya dinero, a mí las balas no me llegan. Eso. No sé nada, oye, no cantís Victoria, viene que siempre podría hacer un que estoy leyendo, y te meto a Spawn. Bueno, pero lo leí. Bueno, ahí lo vas a sufrir tú solo. Sí, lo vas a sufrir solito. Y yo me voy a quedar callado. Porque créeme, no te vamos a seguir de ti. Sí, no vamos a seguir, no te vamos a seguir el baile. En serio, no te vamos a seguir el baile. Bueno, eso. Ya, no se olviden de comentarlo, recomendarnos, escucharnos en todas las plataformas. Acuérdense que tenemos Evox, ya solucionado el problema de Spotify. Para todos los que estaban preguntando por Spotify, está solucionado. Y creo yo que va a quedar solucionado permanentemente porque nos cambiamos plataforma olímpicamente y ya no va a pagar más Evox. Tenemos Evox, Spotify, estamos en Apple Podcast, se supone, que estoy tratando de solucionar un pequeño problemita. Y nada, eso. Cuídense mucho. Pórtense bien. Chao. Chao.